¿Qué tal amigos? Espero que estén muy bien. Bienvenidos al curso de Media, Mediana y Moda. Y ahora veremos cómo encontrar la media, la mediana y la moda para un grupo de datos agrupado en intervalos. Y en esta ocasión utilizaremos este conjunto de datos que corresponde al número de horas trabajadas en una semana por 130 trabajadores. Por ejemplo, 5 trabajadores trabajaron entre 55 y 60 horas, 18 trabajadores trabajaron entre 18 y 65 horas y así sucesivamente. Aquí tenemos los datos. La tabla solamente necesitamos estas columnas. Obviamente voy a explicar cómo llenar la tabla y cómo hallar la media, la mediana y la moda. Vamos a empezar con la media. La media o promedio se encuentra con esta formulita, es la suma de los x por f dividido en n. Primero que todo les recuerdo que siempre que en una formulita aquí en estadística diga la suma, quiere decir hacer una casilla. Por ejemplo, si aquí me dijeran en alguna fórmula la suma de las frecuencias, quiere decir esta casilla de las frecuencias, sumarla y 130. O sea, la suma de las frecuencias es igual a 130. Como aquí dice la suma de los x por f, por eso hay que hacer una casilla que diga x por f, que ya la tenemos aquí, la llenamos y la suma de esta casilla es este valor. Aquí dice la suma de los x por f dividido en n. Acordémonos también que el número de datos es la suma de las frecuencias. ¿Por qué? Pues porque se le preguntó a 130 trabajadores. Pero bueno, vamos a empezar. Entonces, como necesitamos la casilla de x por f, pues vamos a hacer esta casilla. Obviamente, para hacer la casilla de la x por la f, necesitamos la x. Recordemos cómo se saca la x, que recordemos que esto es la marca de clase. La marca de clase no es más sino el promedio de los límites. O sea, para hallar esta marca de clase, se suman los límites, 55 más 60, y se divide por 2. ¿Por qué? Porque son dos datos. En este caso, 60 más 55 es 115 dividido en 2, que eso es 57,5. Y ese promedio va acá, 57,5. Lo mismo hacemos para la segunda casilla. 60 más 65, que es 125, y 125 dividido en 2, que es 62,5. Y así hacemos con las demás casillas. Si ustedes no saben cómo hacer la tabla de frecuencias, aquí les dejo un link en el que les explico cómo hacer toda una tabla de frecuencias. Pero bueno, ya terminamos la casilla de la marca de clase. Vuelvo a decirles, por ejemplo, aquí 80 más 85 es 165 dividido en 2, que es 82,5. Como ya tenemos la casilla de las marcas de clase, o sea, la x, y de las frecuencias, ya podemos hacer la casilla de la x por la f. En algunos libros o algunos profesores aquí escriben x sub i, f sub i y x sub i por f sub i, lo mismo aquí, pero pues es lo mismo. A mí no me gusta colocarle la i porque pues ya se sabe que la x es el dato y que la f es la frecuencia. Pero bueno, vamos a llenar esta casilla. Como aquí dice x por f, quiere decir que para llenar esta casilla tengo que multiplicar esta x por esta f, o sea, 57,5 por 5, y ese resultado, que es 287,5, ese resultado va acá, 287,5. Ahora, para esta casilla, ¿qué hacemos? Multiplicamos la x correspondiente y la f correspondiente, o sea, 62,5 por 18, que es 1125. Y así hacemos con todas las demás casillas. Entonces, por ejemplo, para esta casilla sería multiplicar la x, que es 72,5, por la f, que es 50, y nos da 3625. En este caso, miren que aquí no hice la suma. ¿Por qué? Porque no hay una fórmula que diga la suma de las x. Si necesitáramos la suma de las x, haríamos la suma. Aquí, como necesitamos la suma de las x por f, por eso hago la suma de todos estos datos y me da 9375. Como ya tengo la suma de las x por f y como ya conozco el número de datos, ahora sí puedo hallar el promedio. Entonces simplemente reemplazo, el promedio es igual a la suma de la casilla x por f, que es 9375, dividido en el número de datos, que acordémonos que el número de datos es la suma de las frecuencias, o sea, 130. Hacemos esta operación y nos da 72,11 horas.
¿Por qué horas? Porque estamos hablando de que los datos eran en horas. Entonces, el promedio, digámoslo así, el promedio de horas trabajadas por los 130 trabajadores es 72,11 horas. Voy colocando por aquí mi resumen, entonces ya tenemos el promedio o la media aritmética. Vamos ahora a hallar la mediana. La mediana, como es una medida de posición, primero que todo tenemos que encontrar la posición aquí. Para la mediana necesitamos hacer esta columna de la frecuencia absoluta acumulada. Acordémonos que esta columna se realiza de la siguiente manera. Como se llama frecuencia absoluta acumulada, pues quiere decir acumular esta frecuencia. O sea, aquí dice 5. Aquí acumulamos las dos. 5 más 18, que es 23. Aquí acumulamos las 3. 5 más 8, 23, más 20, 43. Seguimos sumando, más 50, 93. Más 17, 110, más 16, 126 y más 4, 130. Obviamente aquí al final nos tiene que dar también 130. Entonces, vuelvo a decirles, la mediana es una medida de posición. O sea, primero tenemos que buscar la posición de en dónde está la mediana. ¿Cómo se hace? Se divide el número de datos entre 2. O sea, el número de datos, que es 130, lo dividimos en 2. 130 dividido en 2 es 65. ¿Dónde buscamos esa posición? Esa posición se busca en la frecuencia absoluta acumulada. O sea, buscamos el número 65, casi nunca lo vamos a encontrar. Si lo encontramos se haría de otra forma, más tarde les explico. Buscamos el 65. ¿En dónde? En la frecuencia absoluta acumulada. Como no está, miramos el siguiente al 65. ¿Cuál es el que sigue después de 65 en esta lista? Es el número 93. O sea que la posición de la mediana es en esta casilla en donde está el 93. ¿Para qué me sirve esto? Aquí en esta casilla es donde tenemos que mirar el límite inferior, la amplitud, esto es la posición que ya la hallamos acá, la frecuencia anterior y la frecuencia, digámoslo así, que la de la posición. Les aclaro esto. ¿Qué quiere decir I menos 1? I menos 1 quiere decir la anterior. ¿Qué quiere decir I? La que está ahí. O sea, voy a hacerle una marquita a esta casilla porque ahí es donde voy a mirar todos los datos. Voy sacando los datos aquí aparte como para aclarar esto. Primero, el límite inferior. Acordémonos que el límite inferior, o más bien acordémonos que este numerito se llama límite inferior y este numerito se llama límite superior. O sea, el límite inferior que nos interesa es el 70. Les aclaro aquí, en algunos libros o fórmulas no dice f sub i, sino esto, la verdad, este f sub i es lo mismo que la frecuencia sub i menos la frecuencia sub i menos 1, pero a mí me parece más complicado así. La verdad no es tan difícil, pero pues es más fácil mirar el f sub i. Sigo mirando aquí, más la amplitud. Entonces, ¿cuál es la amplitud? Acordémonos que la amplitud es la resta entre el límite superior y el límite inferior. O sea, hacemos una resta entre los límites que están acá. El límite superior, que es 75, menos el límite inferior, que es 70. Eso nos da 5. 75 menos 70 da 5. ¿Qué más necesitamos aquí? Aquí dice n sobre 2. Eso ya lo tenemos. ¿Por qué? Porque eso fue lo primero que hice. N dividido en 2 es 65. ¿Qué sigue aquí? La frecuencia absoluta acumulada anterior. Acuérdense que el menos 1 quiere decir la anterior. O sea, en la frecuencia absoluta acumulada, que es la F mayúscula, no escogemos esta, sino la que va antes. ¿Cuál es la que va antes? El número 43. O sea, F sub i menos 1 es 43. Y aquí esta f ya es minúscula. Entonces buscamos la f sub i. ¿Qué quiere decir? La f que está en esa casilla. Como es minúscula, buscamos en la casilla de la f minúscula. Y como es la que está ahí, cogemos el número 50. Como por aclarar, si llegara a decir f minúscula sub i menos 1, quiere decir, en la f no escogemos esta, sino la anterior. Cuando dice aquí f sub i menos 1 sería este número y f sub i sería
este. Ya que tenemos todos los datos, no hay necesidad de sacarlos, ¿no? Esto lo saco yo aquí aparte como para aclararles qué es cada cosita. Ya podemos reemplazar y empezar a hallar la mediana. Entonces la mediana es igual. Voy a reemplazar porque ya conozco todo. Límite inferior, que es 70, más la amplitud. En los videos anteriores yo les colocaba la amplitud aquí, no importa porque como estamos multiplicando este por el paréntesis, la multiplicación es conmutativa, entonces no importa el orden. Amplitud, que es 5, abro paréntesis, n sobre 2, que esto es la posición, aquí está, n sobre 2 es 130 dividido en 2, que ya se sabe que da 65, menos la frecuencia anterior, la frecuencia absoluta acumulada anterior, que es 43, dividido en la frecuencia absoluta acumulada, que es la frecuencia absoluta, que es 50. Solamente nos queda hacer estas operaciones. Aquí les doy una recomendación, hay que tener cuidado porque esta operación 70 más 5 es lo último que se hace, o sea, el 70 es lo último que se hace. Aquí coloco mediana, es igual a 70 más 5 y primero voy a hacer la operación que está dentro del paréntesis. Aquí dice 65 menos 43, que eso es 22 sobre 50. Aquí coloco que la mediana es igual a 70, todavía no lo sumo porque lo hago al final, más, aquí dice 5 por 22 cincuentavos, entonces multiplicamos 5 por 22, que eso es 110, y 110 dividido en 50, que eso es 2,2. Vuelvo a decir, 5 por 22, 110 dividido en 50, que es 2,2. O sea, aquí ya hice toda esta operación. Y por último, ahora sí, hago esta suma. Entonces escribo aquí que la mediana es igual a 70 más 2,2, que es 72,2. Coloco por acá mi resumen. Y por último vamos a encontrar la moda. Aquí les marqué que este intervalo se llama el intervalo de la mediana. ¿Por qué? Porque ahí fue donde buscamos la mediana. Ahora, para buscar la moda, también tenemos que buscar en dónde va ubicada. Pero la moda se busca en la frecuencia absoluta. Acuérdense o acordémonos que la moda es el dato que más se repite. Aquí miren que está diciendo, hay 5 que trabajaron entre 55 y 60 horas, hay 18 que trabajaron estas horas, hay 20 que trabajaron estas horas y hay 50 que trabajaron estas horas. O sea, ¿cuál es el que más se repite? Pilas que a pesar de que nos va a dar en el mismo intervalo, puede que nos dé en otro intervalo diferente, ¿no? En este caso, la frecuencia más grande, voy a colocar aquí, la frecuencia mayor, es donde miramos la casilla. ¿Listos? Entonces la frecuencia mayor, buscamos en esta casilla de la frecuencia, es el número 50, o sea que escogemos esa casilla. O sea que ese intervalo también es el intervalo modal, se llama así. ¿Por qué? Porque es el intervalo en donde vamos a buscar nuestra moda. Pero aquí es mucho más fácil porque pues como vamos a buscar el intervalo de la moda, utilizamos la siguiente fórmula. Ya nos queda más fácil porque ya practicamos con la media. Voy a borrar aquí porque me interesa es la moda. Entonces nuevamente necesitamos saber cuál es el límite inferior. Voy colocando por acá, el límite inferior es 70. La amplitud, que era restar los límites, 75 menos 70, que es 5. Aquí miren que en todo esto parece un enredijo ahí, pero solamente dice f sub i, mírelo aquí también, f sub i, que acordémonos que f sub i quiere decir la f que está en esa posición, o sea, la f que está en esa posición, que es el número 50, y lo otro que dice es f sub i menos 1, que mírenlo aquí se repite. Acuérdense que f sub i menos 1 quiere decir la f anterior, o sea, ¿cuál es la f anterior a esta? El número 20. Y también necesitamos la f que va después, porque cuando es más 1 es la que va después, o sea, f sub i más 1, que es la que va después de esta, o sea, el 17. Miren que aquí solamente trabajamos con la casilla de la f minúscula, o sea, la frecuencia absoluta, no necesitamos la acumulada. ¿Por qué? Porque esto es para la moda. Reemplazamos moda igual límite inferior, que es 70, más amplitud, que es 5. Abrimos paréntesis y me voy a saltar algunos pasos porque pues aquí para que no me queden tantos números. Miren que aquí dice f sub i menos f sub i menos 1, o sea, a esta le resto esta. 50 menos 20, que eso es 30. Ahora abajo,
Voy a hacer lo de los paréntesis. La f sub i menos la f sub i menos 1, o sea, otra vez hacemos esta resta. 50 menos 20 queda 30, se repite este número. Más, y aquí la f sub i menos f sub i más 1, o sea, vamos a restar la f sub i menos la f sub i más 1, que es 50 menos 17, queda 33. Y como para la mediana ya hicimos toda la operación, voy a colocar aquí simplemente que la moda es igual a 70 más esta operación que da 2,38. Entonces nuestra moda es igual a 70 más 2, 72,38. Como siempre, por último, les voy a dejar un ejercicio para que ustedes practiquen. Ya saben que ustedes pueden pausar el video en este grupo de datos que corresponde al peso de 16 personas. Ustedes nunca van a encontrar una tabla tan chiquitica, tan pequeña, pero la idea es que pues no duren tanto haciendo el ejercicio, que llenen rápidamente la tabla para que no se demoren tanto y que practiquen llenando la tabla y reemplazando los datos. Van a encontrar la media, la mediana y la moda y la respuesta va a aparecer en 3, 2, 1. Primero que todo pues llenamos la tablita. Aquí acuérdense que es la x por la f, 45 por 4, 180, así con todas. ¿De dónde sale esto? Del promedio de los límites, ¿no? Por ejemplo aquí 50 más 60, 110 dividido en 2, 55. El promedio, la suma de esta casilla x por f dividido en el número de datos da 53,75. La mediana, el intervalo de la mediana era n dividido en 2, o sea 16 dividido en 2, 8. Como aquí no está el 8, cogemos el del 14, o sea este. Límite inferior, que es 50, más la amplitud, que es 60 menos 50, que es 10. Aquí la ubicación, que era 16 sobre 2, que es 8. La f anterior a esta, que es 4. Y abajo la f del intervalo, que es 10. Nos da 54. Aquí el intervalo de la moda también me dio igual, pero no quiere decir que siempre este intervalo vaya a ser el mismo, ¿no? Puede que, supongamos, este es el intervalo de la media y el de abajito es el intervalo de la moda. Eso puede suceder como nos sucedió en los videos anteriores. Límite inferior, nuevamente 50 más amplitud 10. F sub i menos f sub i menos 1, acordémonos que es esta resta. 10 menos 4. Abajo va nuevamente 10 menos 4, que es 6, y 10 menos 2, que es 8. Y nos da 54,28. Bueno amigos, espero que les haya gustado la clase. Recuerden que pueden ver el curso completo de medidas de tendencia central disponible en mi canal o en el link que está en la descripción del video o en la tarjeta que les dejo aquí en la parte superior. Los invito a que se suscriban, comenten, compartan y le den like al video. Y no siendo más, bye bye.